Hola, hola, probando, 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. Hola, hola, probando, 1, 2, 1, 2. Ya, perfecto. Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Acá Buenas en... tardes, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Edgar, ¿cómo estás? Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? Me alegra mucho. Bueno, hoy día vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un caso real. Voy a ir explicando la teoría, pero voy a ir desarrollando a su vez eh, una tesis para que ustedes mismos vayan aprendiendo y me pueden ir haciendo preguntas, ¿sí? A ver, permítame un ratito ubicar la carpeta de... Ya, aquí está, aquí está, aquí está. Ok. Tal, 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 tal. Tal, 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 tal. Ya, ok. Sure. Ujú. Y permítanme un ratito, chicos. Ubicar esta carpeta, pues está medio rara. ¿Tiene alguna duda de la clase pasada para que aprovechemos un poco el tiempo mientras busco esta carpeta? Ok. Ah, sí, está bien. Ok, ok, ok. Sí, ah, buscar. Ok, ok, ok. Ya chicos, a ver. Voy a empezar a hacer una tesis relacionada a la extinción de dominio, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es el planteamiento de problema. Voy a ir acompañando la teoría, pero sobre todo voy a hacer práctica para que ustedes mismos vean eh, cómo podemos aplicar el GPT directo a un trabajo, ¿no? Profesor, buenas tardes, disculpe. ¿Se me escucha? Sí, Michael Michael, ¿no, Ronald. no se me escucha bien? Hola, ¿me Sí, escuchan todos? sí, le escucho bien. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, 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 te escucho perfectamente. Perfecto. Profesor, solo una pequeña consulta antes de empezar. Sí, Entonces, sí. hoy, como usted mencionó, el día de hoy ya empezamos con el tema de lo que es ya prácticamente lo que es la elaboración de la tesis. Se va a tocar, por ejemplo, lo que es el tema de la estructura de una tesis, porque creo que mi inquietud era básicamente si es que la tesis que usted va en este momento va a comenzar a desarrollar es de cualitativa, cuantitativa o mixta, Cualitativa. cualitativa. Sí, sí. Primero cualitativa. Sí, lo que pasa es Ya. que es el ejemplo más real que puedo tener porque, digamos que, a ver, podría empezar por una cuantitativa, ¿no? Pero Ah, prefiero ya, empezar pero por una cualitativa luego, porque es luego se va a la dar que tenemos a la mano, ¿no? Pero correcto. igual, una cosa importante es que yo ya he subido todas las diapositivas Ya. al campus y ahí
aclarando el tema, y está, digamos, y está toda la estructura de lo que sería una tesis, ¿no? Ahora, profe, pero yo la veo que está en un orden que no estoy acostumbrado. Lo que pasa es que este orden que le he puesto a las diapositivas es el orden en el que tendrían que poner sus prompts, ¿sí? En el que Correcto. tendría que poner sus prompts para poder obtener los resultados esperados. Primero vamos a arrancar con las matrices, de ahí vamos a ver lo que es planteamiento del problema, y de ahí vamos a ver la metodología, ¿no? Pero hasta la clase 5 ya está colgado en el aula virtual. Ah, ¿Sí? perfecto, perfecto. Sí, básicamente era mi inquietud porque como lo que pasa es que yo tengo planeado realizar una tesis, pero mixta. Ajá. Entonces, por ahí va un poco mi consulta, ¿no? Si va a haber una diferenciación o iban a tocar primero un tema, luego el segundo. Mira, hay, chicos, un paréntesis que es muy buena pregunta la de Michael. Miren, yo lo que enseño, y acá quizá algunos estén de acuerdo, otros no, es una metodología para elaborar cualquier tipo de tesis, ¿sí? Perfecto. O sea, estoy hablando de tesis de distintas carreras y estoy hablando de tesis cualitativas o cuantitativas. Ahora, profe, pero en mi esquema me dice que yo tengo que poner, por ejemplo, análisis de laboratorio. Eso es algo que vas a añadir. Sin embargo, eso no quita que para una tesis de ingeniería civil tengas que hacer un planteamiento de problema. Eso no quita que para la tesis de ingeniería civil, por ejemplo, que sería el ejemplo más extremo, tú tengas que poner bases teóricas para indicar por qué tu análisis tiene que ser de esa manera. Eso no quiere decir que la estructura lógica que tiene esa forma de conocimiento no sea la misma que para arquitectura, que para otras carreras. Entonces, al menos es una perspectiva que tengo. Si alguno de ustedes en el transcurso quiere intervenir, saben que estoy totalmente abierto, ¿sí? Entonces, Perfecto, profesor. Muchas vamos gracias. a... No, no, gracias a ti, más bien, Michael. Vamos a arrancar. A ver, permítame un segundito, nada más voy a cerrar la puerta para que no tengamos interrupción. Ya, perfecto. Entonces, la tesis que nos convoca ahora es una tesis de extinción de dominio. Para quienes no lo sepan, la extinción de dominio es un tema muy, muy polémico. ¿Por qué? Nuestro sistema judicial, a partir de Velasco, sufrió unas modificaciones muy bravas. ¿Ya? Tenemos un sistema judicial muy, muy sui generis. Primero, que el único capaz de acusar es el fiscal. Y segundo, que la extinción de dominio, hasta antes de la ley que dio el Congreso hace poco, hasta antes de la ley sobre colaboración eficaz que dio el Congreso hace poco, era bastante abusiva. ¿A qué me refiero? Que la extinción de dominio era decirte, yo te acuso, Jesús, o Gerardo, o Michael, porque sospecho que has delinquido, ¿no? Claro que el delito tenía que ser un delito de un colegiado, que son delitos mayores a 7 años. Y por lo tanto, si tú tienes una casa, si tú tienes algo de activos, yo te los quito. Oye, pero no me has condenado. Me importa un pito. Así soy fiscal, soy Pérez, soy Vela, soy quien quieras, y soy Marita Barreto, o te lo quito. ¿Y cuándo va a salir la sentencia? Me demoro en proceso 8 años y lo puedo seguir usando, lo destrozo, lo degrado, se lo doy al INAVIP, lo vende, y si sales inocente, ups, haz tu proceso para que recuperes tus bienes. O sea, es un tema bastante amplio, ¿no? Bastante delicado también, que ha afectado a un montón de personas. Pero, profe, ¿qué pasaba con los verdaderos delincuentes? Bueno, también se veían afectados, ¿no? Pero también personas inocentes. Hay una llamada que le hace Humberto Jara, que es un periodista, que es íntimo de Marita Barreto, a una empresaria extorsionándola. Te abrimos tu carpeta y te quitamos tus cosas y no pasa nada, ¿no? Entonces, ese tema es bastante gordo, ¿no? Porque el fiscal, y esto lo van a ver, yo le reto a cualquier abogado, y pregunta a sus colegas abogados,
díganme una sentencia en contra del Poder Judicial por haber incumplido sus funciones, ¿no? En resarcimiento o en una reparación civil al imputado. Hasta ahorita no existe. Eso quiere decir que si el fiscal me ha hecho daño, se la ha agarrado conmigo, no hay mecanismos, salvo que sea el sistema de control de fiscales para poder renunciarlo, etc. Pero voy a tener suerte quien le tome la denuncia, no quien sea. Entonces, la extinción de dominio en Perú era un tema muy polémico. Entonces, lo primero que vamos a hacer con el GPT, vamos a empezar un chat, ¿no? No, señores, ¿no? Porque ya hemos aprendido muy bien, Michael, ya hemos aprendido muy bien, Cristian, que si nosotros queremos hacer una tesis como tal, lo primero que tenemos que hacer es abrir un proyecto. ¿Por qué, profe? Por la contextualización del GPT. ¿Sí? Proyecto, extinción de dominio, ¿no? Y creamos el proyecto. Esperamos que no esté llena la memoria y no sé si dominio dice. Bueno, dominio. Ok. Entonces, ¿cómo empezamos una tesis? ¿Cómo empezamos una tesis? Primero vamos a definir el título. Profe, pero yo sé que primero se define el planteamiento del problema. Es que tengo que tener en claro mis variables. Tengo que tener en claro mis variables. Profe, ¿por qué tiene que tener en claro mis variables? Porque acuérdense que la tesis básicamente es una postura sobre un fenómeno que se da en la realidad. Profe, ¿qué es un fenómeno? ¿Es mi pata? No, no es tu pata. Es una manifestación de la realidad. Entonces, hay formas de poder realizar investigaciones, ¿no? Podríamos dividirlas en novedosas y otras que trabajen sobre los fenómenos ya conocidos. En general, yo creo que la mayor parte de investigaciones se dan sobre fenómenos ya conocidos. Profe, ¿por qué no sobre novedosas? Porque cuesta mucha plata, mucho tiempo. Entonces, hay que elegir, ¿no? ¿Quieres hacer sobre una novedosa? Muy bien, empieza con un diagnóstico. ¿Quieres hacer sobre una realidad ya conocida? Empieza definiendo tus variables. ¿Qué quieres estudiar? Entonces, vamos a pedirle al GPT que nos ayude con ideas ya dentro de nuestra carpeta. Estoy compartiendo, ¿no? Si están viendo mi pantalla, sí, perfecto. Entonces, voy a empezar una tesis sobre extinción de dominio. Profe, disculpa, Julio, ¿Qué toca? nosotros hacemos lo mismo acá o no sé, para ir paso a paso con usted. Ah, bacán, bacán, sí. Si gustan, si se pueden concentrar en ambas cosas, genial. Pero quien no, estés atento que la clase igual está grabada, ¿no? Ah, ok, profe, muchas gracias. Sí, sí. ¿Por qué le digo voy a empezar una tesis? Si no me mando de frente, ya. Acuérdense, ¿no? De lo que hemos visto, los lenguajes LLMA son algoritmos. Profe, ¿qué es un algoritmo? Un sistema de procesos que están encaminados a tener unas entradas y a tener unas salidas. Profe, pero me han dicho que es inteligencia, y hemos visto eso hasta el hartazgo. Es simplemente una supercomputadora, no razona como un ser humano. Entonces, cuando le digo voy a empezar una tesis, ¿qué le estoy diciendo? Oye, ¿sabes qué? Ponte en modo tesis. ¿Sabes qué? Entiende que es un documento académico. Le estoy diciendo muchas cosas. ¿Sí? Le estoy diciendo muchas cosas. Entonces, voy a empezar una tesis sobre extinción. Ahí dice sobre escisión, ¿no? Sobre extinción de dominio. Bueno, acá voy a ser más claro todavía, de derecho. Sobre extinción de dominio. Okay. Ok, y mire las sugerencias que me dan, ¿no? Ya tienes la idea preliminar, buscas derecho penal, civil, patrimonial, como digo, una institución autónoma de naturaleza mixta, ¿no? La ley 30 ya me da un pequeño contexto, ¿no? Como plantea la ley 3424, ¿no? La ley de extinción de dominio 30477. Entonces, dame posibles temas
Ay, Dios mío. Perdón, me he cerrado bien la puerta. Pues lo que voy a hacer va a ser pedirle posibles temas en función a qué. Profe, es que es un fenómeno amplio. Claro, tú tienes que tomar el rumbo. Por eso les digo, esta clase es clara, ¿no? El GPT es una herramienta. Quien investiga es uno mismo. Entonces, lo primero que tengo que tener en claro es desde qué punto lo quiero tomar. Desde el derecho penal, desde el derecho civil o desde el derecho, por ejemplo, podría ser constitucional también, ¿no? Entonces tengo que elegir. Lo que yo voy a hacer es tomarlo desde el derecho civil patrimonial, ¿sí? Desde el derecho civil patrimonial. Entonces, dame posibles temas que combine otra variable desde el punto de vista penal, ¿no? No, ¿verdad? Estoy eligiendo civil patrimonial. ¿Y con qué afán? Con el afán de que justamente hasta este combine. Desde el punto de vista civil patrimonial. ¿Y con qué afán? Con el afán de ir guiándolo hacia un lado en específico, ¿no? Hacia unas teorías en específico, que son las teorías civiles patrimoniales. Julio, disculpa, ¿tu otra variable cuál es? ¿La primera que estás utilizando? La primera variable es extinción de dominio, es la figura de extinción de dominio. Y la segunda Ok. variable le estoy pidiendo al GPT que me la sugiera. ¿Quedó claro, Cristian? Sí, quedó claro, quedó claro. Ya, acá me. Entonces, voy a cerrar esto. Ya, excelente. Llevar la extinción de dominio en el plano civil patrimonial es un campo más fino y menos explorado del derecho penal, porque puedes abordar el conflicto en la protección de propiedad privada, función social y patrimonialista. Extinción de dominio y derecho de propiedad. Interesante. Extinción de dominio y función social de la propiedad. Lo veo muy vago. Extinción de dominio y principio de buena fe. Esto está chévere, ¿no? Extinción de dominio y enriquecimiento sin causa. Ya, puede ser esta. Extinción de dominio y posesión ilegítima. ¿Ok? Y responsabilidad civil. Los efectos civiles de la extinción de dominio en la responsabilidad patrimonial del titular aparente, ¿no? Responsabilidad civil patrimonial, consecuencias, indemnizaciones restitutorias derivadas de la pérdida del bien. Extinción de dominio y los derechos reales limitados. El impacto de la extinción de dominio sobre los derechos reales limitados, hipoteca, usufructo. Extinción de dominio y el registro propietario, no, ya. Y transferencia hereditaria, tampoco. Seguridad jurídica. Una lectura civil del equilibrio entre el interés público y la estabilidad patrimonial. Este está chévere. Porque justamente este es el conflicto, ¿no? O sea, si se dan cuenta, toda la introducción que les he hecho es como un ejemplo claro, ¿yo? PPK es un presidente del Perú, ¿no? Conocido. A él, por ley de extinción de dominio, le han quitado una casa que estaba en Cieneguilla. No hacen juicio todavía, ya han pasado como 7 años, ya deberían haberlo condenado. ¿Y qué ha pasado con ese bien? El INAVIF lo toma como posesión y le han robado hasta el GRAS. Entonces, ¿cuál es el límite entre la protección del Estado respecto a resarcimiento civil por delitos cometidos por el imputado y la seguridad jurídica del bien? ¿Qué pasaría? Yo no creo, la verdad, si PPK fuera inocente. ¿Quién le va a devolver los baños, el piso, las puertas, el gas, todo eso? Nadie, ¿verdad? Ok. Entonces, esto está interesante, ¿no? Extinción de dominio. Entonces, extinción de dominio y seguridad jurídica. Este me interesa. Necesito un título y ahí le doy mis delimitantes. ¿Pero qué son las delimitantes? Digamos, las precisiones que acompañan a las variables para hacer el título. ¿Profe, qué se refiere con precisión?
Yo, por ejemplo, podría hacer la extinción de dominio en la República Dominicana, podría hacerlo en Estados Unidos, podría hacerlo en Argentina, en Chile, en México, en Brasil, en Perú, o podría hacerlo en Lima, en Cusco, ¿me entienden? Es muy amplio el tema. Entonces, O sea, por eso se le disculpe, dice o sea, se puede delimitantes. decir, Sí, Roberto. Buenos días. se Buenas puede tardes. decir que es el espacio geográfico, entonces. Una delimitante es el espacio geográfico, pero también hay Claro. otra perspectiva. Podría hacerlo comparando, ¿no? Podría hacerlo entre España y la ley de decisión de dominio y seguridad jurídica, derecho civil law y common law, que son dos tipos de sistemas legales. O podría hacerlo de manera histórica. O un grupo empresarial o un sector económico. Así es. Entonces, todas esas son lo que nosotros llamamos delimitantes. ¿Y por qué tiene que tener en el título las delimitantes? Sí, León, termino con esto y te doy la palabra. Porque las investigaciones usualmente, y esto lo van a ver, a menos de que sean pues llevadas por una empresa grande de investigación, son acotadas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo le pongo extinción de dominio y seguridad jurídica, así nada más? Tendría que hacer todos los conceptos de extinción de dominio y todas las seguridades jurídicas posibles. Entonces, piensen cuán grande sería la investigación, ¿no? Sí, León, te escucho. Profesor Julio Vargas, muy buenas tardes. De igual manera, quienes se Muy encuentran buenas en la sala virtual. El tema que usted ha planteado, creemos, profesor, ¿no?, que debe realizarse la delimitación espacial, de igual manera la delimitación del periodo de estudio. Así es. Y estaba tratando de explicar por qué era importante, ¿no? Porque si no hiciera esto, el tema va a ser muy vago, ¿no? ¿Qué pasaría si mi título fuera extinción de dominio y seguridad jurídica? ¿Qué entendería cualquiera de ustedes? Ah, es que esta A nivel persona está mundial. haciendo... Así es. Todas las épocas, ¿no? Vamos a hacer desde derecho romano. Entonces vamos a acotar el tema. Necesito un título ¿para qué? Para el juzgado de Huancayo, esto queda en Cusco por si acaso, de Cusco, y en los años 2023 al 2025. Profe, ¿por qué elige este periodo? Porque han habido cambios. Han habido cambios, ¿sí? Esos paquetes legislativos por los cuales salieron a marchar, estaban protestando, ¿se acuerdan? Hace unos meses han cambiado la ley de extinción de dominio. Entonces, el periodo es suficiente para coger los cambios, pero no tan amplio que se me haga tan amplia la tesis que no pueda, ¿sí? Que no pueda abarcarla con claridad. Sí, Cristian. Sí, profesor, una consulta. Ya que estamos empezando, digamos así, en los primeros elementos para la tesis, le pregunto, ¿no sería importante que en estos vayamos incluyendo estos aspectos que la semana pasada vimos cuando se le mencionaba, ¿no? Actúa como un especialista en tal materia o asesor en tal materia? ¿No sería pertinente ya en estas partes ya ir incluyendo esos aspectos para el PROM para hacerlo más especializado, digamos así? Yo creería que eso va más en la redacción. Entonces, yo le voy a dar una pequeña chance para empezar ya a hacer eso. Ok. Pero sí es importante lo que dices. Entonces, ya. Sí, Fray. Buenas tardes. Sí, Fray, te escuchamos. Buenas tardes, creo que aparece Colegio Fray, soy Milena. Sí, acá aparece el Colegio Militar Buenas Coronel noches, Fray José profe. Ignacio Mariño. Sí, cuando nosotros estamos mirando esta parte, en otras palabras sería delimitar el tema, ¿cierto? Delimitar la muestra. No, el tema como tal. La muestra es otra cosa. Para delimitar la muestra solamente... necesitas criterios de inclusión, criterios de exclusión. Y también el tema de la representatividad, de ser el caso de una cualitativa. Gracias. Okay. Sí. Entonces, profesor, una última consulta, solamente ahí sí. le hago la consulta. Cuando le ponemos ahí, me queda claro hasta cuando le pone que me interesa el título, y luego dice, necesito un título para el juzgado Huancayo sede Cusco. ¿No cree ahí que estamos siendo un poco muy general o
no del todo claro, porque dice, necesito un título para el juzgado de Huancayo. ¿No sería algo más señalando que el estudio esté vinculado con el juzgado de Huancayo? Sí, creo que podemos mejorar la redacción. Necesito un título que tenga delimitador geográfico, el juzgado de Huancayo, sede Cusco, y en el periodo 2023, creo que sí quedaría mejor. Muchas gracias, Sí, Cristian. y hay un D después del tenga. Como delimitador podría ser, ¿no? Como delimitador geográfico, juzgado Huancayo, y en el periodo. Perfecto. Ahora vamos a ver. Ahora sí va a empezar la parte en la que le tenemos que decir, compórtate como, ¿no? Pues podría ser, vamos a ver, vamos a leer este título, ¿ya? Extinción de dominio y seguridad jurídica en los procesos de pérdida de bienes de origen ilícito en el juzgado de Huancayo, sede Cusco, 2023 al 2025. No está mal. La afectación de la seguridad jurídica patrimonial en la aplicación de la extinción de dominio, estudio doctrinal y jurisprudencial en el juzgado de sede Huancayo. La extinción de dominio es la acción y se podría afectar la seguridad jurídica, ¿no? Podríamos tomar este de acá y ahora sí le podemos sugerir el estilo, ¿no? Podríamos decirle que lo mejore, ¿no? Aunque la verdad lo ha redactado bastante bien, ¿no? La afectación de la seguridad jurídica patrimonial en la aplicación de la extinción de dominio. Estudio doctrinal y jurisprudencial en la sede de juzgado Huancayo. A mí me parece bien, pero de repente lo puede mejorar. Entonces, quisiera que te comportes como un experto en leyes para mejorar aún más la redacción del título que me acabas de ofrecer. Profe, ¿por qué no le pone estilo? Todavía. No, un ratito. A ver. La seguridad jurídica patrimonial frente a la aplicación de la extinción de dominio. Análisis doctrinal, jurisprudencial en el juzgado sede de Huancayo, el juzgado de Huancayo sede Cusco, periodo 2023-2025. Segunda, analítico crítica, vamos a ver. Impacto de la extinción de dominio en la seguridad jurídica patrimonial, estudio doctrinal y jurisprudencial en el juzgado Huancayo sede Cusco, ¿no? Versión de enfoque civil patrimonial, si tú tienes dogmática. Pero, ¿por qué le dice acá dogmática? ¿Por qué le dice crítico? ¿Por qué le dice jurisprudencial? Esto lo vamos a ver de acá clases, pero la metodología, cuando hablas de tesis de derecho, no es la clasificación de Sampieri. La que usualmente se estila, o la que es popular, digamos, es la de Whittaker, ¿sí? Igual les voy a pasar el libro, no lo voy a añadir en la clase ahora. Entonces, por eso tiene una clasificación distinta. Hay sociocrítico, doctrinal, propositiva, teórica, ¿no? Entre otros. Entonces, vamos a ver. La versión crítica, ¿no? Impacto de la extinción de dominio en la seguridad jurídica patrimonial, estudio doctrinal y jurisprudencial. Ya. Extinción de dominio y su incidencia en la seguridad jurídica patrimonial, aproximación dogmática y jurisprudencial. Ya. La tercera versión, la extinción de dominio y su incidencia. A ver. Sí, Manuel. Sí, profesor Manuel, ¿puede abrir el micro? Cuando usted dice que no va a dejar de lado a Sampieri y va a tomar en cuenta a Wade, creo. Whittaker, su nombre es medio raro. Ya, entonces, ¿por qué?
¿Qué vacíos, qué deficiencia se encuentra en Sampieri? Porque no es la primera opinión que escucho. Ya, eso es muy, muy importante. Lo que pasa es que Sampieri no es abogado, ¿no? Y como tal, te Claro, vas a dar cuenta que cuando tú coges, por ejemplo, estudios médicos, tomas otro tipo de estudios, otro tipo de clasificación. Podría ser áreas, podría ser ñaupas. ¿Por qué? Porque los diseños investigativos que ellos plantean, digamos, se adaptan más a este tipo de realidades. Entonces, en este caso, Whittaker se adapta más a temas de derecho. allá. Es por Pero, eso. perdón, Ñaupas también no es abogado, Ñaupas es educador. No, es que ñaupas yo hablaba para temas de medicina, por ejemplo. He visto que utilizan a ñaupas o áreas. Te Claro, ponía Arias, simplemente un ejemplo que dependiendo, digamos, del tipo de carrera, a veces claro, variaban las clasificaciones. sí es, correcto. Perfecto. Entonces, yo igual voy a poner el libro de Whittaker, que es este, Profesor, para que todos lo ¿me podamos ver, permite? ¿no? Sí, por favor. Profesor, mire, le habla Edgardo Serrano. Yo, con todo el respeto, le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué razón comienza usted o está dándonos una orientación desde el punto de vista metodológico enfocado a la parte jurídica? Si considero yo que en el auditorio usted tiene estudiantes que con una pluralidad de profesiones, yo consideraría respetuosamente que el aspecto metodológico debería orientarse hacia una temática que fuese conocida por todos. Por ejemplo, usted puede empezar a trabajar con una temática que sea relacionada con el sector educativo en general, en donde todos vamos a poder participar. Pero usted me habla hoy en una terminología jurídica que al parecer pues usted la maneja perfectamente, pero yo personalmente estoy quedando pues en la nube porque efectivamente yo la terminología jurídica no la manejo, y para mí sería mucho más fácil pues, estar en el escenario de un proceso educativo, de enseñanza, de aprendizaje, en el cual pues nos hemos desempeñado todos. Entonces, respetuosamente, esa es mi sugerencia, y no sé cuál será la justificación que usted tenga para orientar este tipo de proceso de elaboración de una tesis desde el punto de vista jurídico. Sí, acotando lo que dice el compañero, pero la metodología, en el aspecto metodológico, digamos, el camino es único, o digamos, es los mismos pasos en el aspecto metodológico, ¿no? Con bastante variante, ¿no? Es la misma para ingenieros, para médicos, para abogados, ¿no? Es la misma, la metodología es única y con cierta variante, ¿no? Pero se sigue los mismos Es que el pasos. docente acaba de decir que se enfocará en una metodología que al parecer es diferente, que el aspecto metodológico se enfocaría hacia lo sociocrítico, que algo así, pero yo consideraría que debe ser algo completamente mucho más amplio, que nosotros conozcamos los diferentes métodos que podamos utilizar. Ya, perfecto. Socorro, Manuel, un momentito, por favor. Después dame un minutito, voy a contestar y te doy el paso de Socorro, ¿sí? Y también Manuel. Edgardo, justamente el propósito del curso, y te vas a ir dando cuenta, primero, este no es el único ejemplo que voy a dar, ¿sí? Estamos viendo la parte de planteamiento del problema. En segundo lugar, justamente la metodología que yo enseño, como bien dice Manuel, lo que procura es que cambiemos ese razonamiento de que existe solo una única forma para enfrentar la investigación por un razonamiento de búsqueda de creación de conocimiento. Porque al final metodología de la investigación tiene esa finalidad. Entonces, tú ves, digamos, una terminología bastante específica del derecho, pero lo que tienes que ver, Edgardo, lo que te tienes que enfocar es cómo se están generando las variables. Ahora, te prometo que en la siguiente sesión voy a enfocarme en una tesis de educación para que veas que es el mismo modelo o el mismo razonamiento. Y por eso yo estaba tratando de explicar eso, ¿no? Que todo tiene el mismo razonamiento, sin embargo, y hay una gran acotación, que entiendo que es el motivo de tu preocupación, hay particularidades.
¿Por qué yo les hablo de Whittaker? Porque Whittaker es un autor que te habla sobre derecho, y cuando veamos la parte metodológica, obviamente también vamos a ver otro tipo de tesis, no es el único ejemplo, vamos a ver que en la parte cualitativa, que es uno de los dos, digamos, paradigmas, existen bastantes tipos de enfoques. Por ejemplo, para docencia no se utiliza necesariamente Sampieri. Tiene distintos autores, uno de ellos es Arias, ¿no? También. Entonces, yo tengo estudios de preferencia experimentales, que no se van a dar de común en las ciencias sociales, como es administración, ¿no? O economía. Entonces, es importante que nosotros tratemos de ver un poquito más el razonamiento, el bosque, digamos, que centrarnos en un solo árbol. Ahora, yo entiendo que quizá las palabras sean un poquito rebuscadas, ¿no? Pero te pido que hagas un esfuerzo y lo veas como variables. Te ganes el razonamiento de lo que va a venir a continuación, que es cómo plantear el problema, cómo dividirlo, cómo escribirlo. Y que eso lo pongas de ejemplo a las tesis de educación. Y también para poder tomar también en cuenta tu sugerencia, en la siguiente semana voy a tomar una tesis de educación. Entonces, cosa que vamos a ir viendo cómo la metodología que se trata de enseñar en el curso, que está en las diapositivas ya colgadas, van buscando ser un cuerpo robusto para abarcar distintos tipos de conocimiento. ¿Sí? Entonces, le dejo a Socorro, después a Edgar y después continúo. Sí, Eduardo. Buenas tardes. Muy buenas Sí, tardes. en la misma línea de el tema de los ejemplos, tenemos que abstraer el tema específico y mirarlo como que nosotros esas variables las vamos a reemplazar por aquellas que son motivo de nuestro estudio. Es como una guía que le quitamos el nombre y vamos poniendo la nuestra. Pero también quería decirle que en el tema de Sampieri es más orientado a una investigación cuantitativa. El ejemplo que se está trabajando más es una investigación cualitativa, ¿verdad? Entonces, por eso es que se usa otra clasificación de las investigaciones. Y eso yo estoy escuchando que se va a complementar con las lecturas, ¿verdad? Con el material que luego vamos a revisar. Solo se requiere un poco de concentración y ir encuadrando, ¿no? En vez de hablar extensión de dominio, yo, por ejemplo, estoy ayudando en el asesoramiento, yo soy docente universitaria, con un tema, sí, es jurídico, porque hago más la metodología, sin importar las variables. Entonces, estamos trabajando embriones congelados y los derechos de los donantes. Entonces, yo en mi cuaderno, porque también uso mi cuaderno, entonces voy cambiando extensión de dominio por las variables que yo voy a trabajar. Claro. Eso ¿Se podría quería- hacer embriones y cuál es tu otra variable, Socorro? Derecho de los donantes. Y derecho de los donantes en... ¿no? Y ahí la podrías legislación agregarle- peruana. ya, en la legislación peruana, ¿no? Año Ujú. o jurisprudencia Así es. 2023. Sí. Sí, Edgar, Gracias. Liceli y Manuel. Sí, gracias a ti, Socorro. Edgar, Liceli y Manuel. Edgar, Liceli y Manuel, y de ahí ya puedo continuar, ¿sí? Sí, Edgar. Gracias, Julio. Buenas tardes. Yo Buenas he tardes. visto libros de tesis dedicados a la ingeniería, pero esto tiene que ver con los esquemas de investigación que te piden las mismas instituciones. Entonces, pero estas tesis de ingeniería están más enfocados a, digamos, a la parte cuantitativa, ¿no? Con estudios de casos preexperimentales o experimentales, ¿no? Pero tienen que ver con un enfoque más resumido, más concreto, ¿no? A la numerología. Entonces, y las conclusiones sí tienen que ser bastante diferenciadas comparadas con los antecedentes después de haber contrastado las hipótesis. Eso es lo que he podido ver, pero la metodología que estás siguiendo se adapta a cualquier sistema. Y yo te agradezco por esa forma de trabajo, porque te abre la mente para poder investigar de otra forma. Gracias. Gracias a ti, Edgar. Muchas gracias por tu comentario. Sí, Lisibeth, y de ahí, don Manuel, por favor. Ay, muchas gracias. No, yo me uno al comentario del compañero anterior y agradezco esta oportunidad porque son otras formas de ver la investigación y no centrarnos siempre en los mismos paradigmas. Además de
La investigación en educación también aborda otro tipo de temas como la legislación, por ejemplo. Nosotros perfectamente hacemos investigación abordando la extinción de dominio, también involucra procesos, digo, la educación también a veces involucra esos procesos, entonces no somos ajenos, y además los procesos en investigación pues son transversales, con ciertas variables, con ciertas tendencias, una en una rama que la otra, pero pues a mí me parece muy interesante que veamos todas esas otras perspectivas. Muchas gracias, Alicia. Sí, don Manuel, lo escucho. Sí. En todas las investigaciones de corte cuantitativa van estos elementos, estos componentes de un título, ¿no? Vale decir propósitos, variables, ¿no? El tiempo, el contenido, el tiempo, el espacio, el momento, ¿no? Siempre van ahí, siempre son, los elementos son irrefutables, ¿no? Y dos, que siempre debemos tener una visión mucho más amplia, no centrarnos, si soy educador, no debe centrarme únicamente en el campo de la educación, sino también mirar a otras áreas que también son importantes, porque otras áreas, como el mismo lo dice Morín, ¿no? Tener una visión más compleja, más amplia, más holística, eso enriquece nuestra visión, nuestra perspectiva. Nada más. Muchas gracias, Manuel. Sí, y Johnny, el último, sí, de ahí Cristian ya para comenzar. Profe, sí, la verdad que soy nuevo acá en la metodología, ¿no? Pero estoy aprendiendo de los comentarios, muy valiosos, ¿no? Pero como yo soy artista plástico y estoy tratando de hacer mi tesis en el campo artístico, ¿qué metodología me recomienda? ¿Cualitativa o cuantitativa? No, lo tuyo sería más un tema descriptivo, ¿no? O sea, sería para empezar de un enfoque cualitativo, pero ahí tendrías que ver, ya hay varios tipos de metodología ahí, ¿no? Podría ser historiográfica, podría ser fenomenológica. Si quieres, y como siempre le comento a cada uno de ustedes, para esos temas específicos, les dejo mi número, ¿sí? Escríbanme y yo les ayudo ahí, ¿no? El tema que he puesto para mi supuesta investigación es la sexualidad en los dioses andinos y su aplicación en mi... Ya, en eso, por ejemplo, es un enfoque peruana. cualitativo. Es un enfoque cualitativo, porque a ti lo que te interesa es entender el paradigma, ¿no? De cómo los dioses andinos eran vistos a nivel sexual. Sí, por cierto, muy bien, profesor. Sí, no, pues interesante. Sí, Cristian, por ahí querías Julio, comentar una algo. pregunta muy puntual, nada más. Si Sampieri está orientado un poco más al tema cuantitativo, ¿cuál es mejor para lo cualitativo? ¿Qué autor? Es que eso sí es como hablar de qué cuchillo es mejor para ponerte mantequilla al pan. A veces hasta una cuchara. ¿A qué me refiero con la respuesta, Cristian? Va a depender mucho de no solo la carrera a la que enfrentes, sino también va a depender mucho de la universidad o la institución en la cual estés investigando, ¿sí? Eso lo vamos a ver en de acá 2 clases. Vamos a empezar con el tema metodológico. Y ahí te vas a dar cuenta que en el caso cuantitativo, como bien dice don Manuel, es descriptivo, no, exploratorio, descriptivo, correlacional o relacional, y de ahí viene el explicativo. Y casi de ahí nadie sale, ¿no? Pero en el cuantitativo depende. ¿Qué carrera eres? Soy médico, ya, observacional, ¿no? Soy docente, ya. Para empezar, pues experimental. También tienes observacional, descriptivo. Oye, no, es que yo soy abogado, ya. Jurídico dogmático, entonces se van abriendo distintas clasificaciones. Entonces va a depender mucho, ¿no? Tanto de la carrera a la que estés aplicando la investigación o también de la universidad. Espero haberte satisfecho. Ya, okay. Gracias. Entonces, ya tenemos nuestro título, ¿no? Mientras ustedes estábamos conversando, yo ya puse el título, ¿no? Impacto de la extinción de dominio en la seguridad jurídica patrimonial del estudio doctrinal y jurisprudencial en el juzgado Huancar, sede Cusco. ¿Mm? Entonces, yo con este título, ¿qué voy a hacer? Profe, de frente al planteamiento del problema, así, en una. No mire. No. Vamos a empezar a generar unas matrices. Profe, ¿por qué? Nosotros ya hemos visto hasta el hartazgo, digamos, que la IA
es un sistema de algoritmos. Entonces, si es un sistema de algoritmos, yo puedo presumir lo siguiente, ¿no? Esta es la IA, ¿no? Yo soy don IA. Si es un sistema cerrado o un sistema de algoritmos, ¿no? Que estarán tus algoritmos, ¿no? Distintos, cosas que no entendemos. Y yo puedo presumir que esto tiene una salida. Esto tiene una entrada. Entonces, esta entrada de acá tiene que ser lo más claro posible, ¿no? Lo más claro posible. ¿Para qué? Para que esta salida sea la mejor posible. Entonces, bajo esa lógica, esto ya es de manera experiencial, ¿no? No lo podría justificar con investigaciones porque la IA, bueno, hace cuánto tiempo recién está. Bajo esa lógica, lo que he visto que funciona bien es primero comenzar por las matrices. Profe, ¿a qué se refiere con matrices? Primero yo necesito identificar mis variables, dimensiones e indicadores. ¿En base a qué? A ciertas teorías. ¿Para qué? Para ir después, bajo esquemas, pidiéndole a la IA el desarrollo. ¿Por qué, profe? Porque estas matrices, que las vamos a ver a continuación, son la columna vertebral de la investigación. Pero, profe, yo escucho que Sampieri, él habla de que el marco teórico es la columna vertebral. Bueno, digamos que yo soy un filósofo antiguo que ve primero la gallina, porque ve primero el huevo y después la gallina, ¿no? Porque el huevo tiene potencia, entre otras. Entonces, yo considero que es la matriz, ¿por qué? Porque el marco teórico lo vas a hacer en función a cómo quieres aproximarte esas variables. ¿A qué se refiere, profe? Justamente hicimos un ejercicio con el tema de los delimitantes. Si yo quisiera, por ejemplo, aproximarme a una realidad educativa, que sería el nivel de conocimiento, ¿no? Blunt habla de 4 niveles, ¿no? Podría hablar con Blunt, pero también podría coger a Vygotsky. ¿Eso qué quiere decir? Que mi variable va a tener un montón de formas de verla a esa variable, ¿eh? Y eso lo podemos tener en muchos temas. Yo digo, por ejemplo, economía, keynesianismo, ¿no? Los que siguen a Adam Smith, ¿no? Y podríamos seguir ahí, algunos nuevos de Mises, ¿no? Entonces, podemos seguir. Entonces, cuando nosotros definimos las matrices, estamos definiendo los parámetros de entrada. ¿Por qué? Porque vamos a definir de antemano con qué teoría aproximarnos. ¿A qué? Al fenómeno que queremos estudiar. Ya sea en educación, ya sea en leyes, en medicina, en ingeniería. Entonces, en nuestro caso, ¿qué matrices vamos a usar? Voy a cerrar esto. Entonces, una matriz básicamente se utiliza para poder organizar y visualizar la información. Se pueden utilizar para una variedad de propósitos como esquematizar el proceso de investigación, revisar la literatura existente, desarrollar hipótesis, análisis de datos. Entonces, existen varios tipos de matrices. La matriz de consistencia, la matriz de operacionalización, la matriz de análisis de datos y de instrumento. Profe, nosotros estamos en un curso orientado a desarrollar tesis. Entonces, ¿qué matriz es la más importante de estas o qué matriz me da pie a las demás? Yo creo que es la matriz de operacionalización. Pero, profe, ¿por qué considera que es la matriz de operacionalización? Cuando yo voy a generar los problemas específicos y los problemas generales, yo voy a hacerlo en función al relacionamiento, primero, de mis variables, y los segundos, que son los problemas específicos, en función a mis dimensiones. Entonces, ¿cómo voy a yo relacionar mis dimensiones si todavía no las he definido? Por ende, la primera matriz que tenemos que aprender a elaborar o que necesitamos elaborar para agregar buenos inputs a nuestra IA es la matriz de operacionalización. Entonces,
¿Qué es la matriz de operacionalización? Nos vamos a saltar de frente a eso, ¿sí? La matriz de operacionalización es como diríamos una jugada de Roberto Carlos. Es decir, es bastante vertiginosa y nos ayuda a cerrar una brecha grande en lo que es la investigación. ¿Qué es? Es pasar del concepto de la entelequia, es decir, del enunciado que queda en nuestras ideas, a la forma empírica de comprobación de dicha entelequia, de dicha idea. Eso es lo que hace la matriz de operacionalización. Yo les digo, reflexionando sobre este tema, ¿no? ¿Cómo mido la extinción de dominio? Esa respuesta me la tiene que dar mi matriz de operacionalización. ¿Cómo mido? Sí. ¿Cómo mido el desempeño del estudiante en el aula? Decían, disculpe, en acciones, en cosas visibles, que se puedan medir si es cuantitativa. Pero también se puedan perceptuar si es cualitativa. Porque la perceptuación o el tema de la baremación es justamente un truquito que se utiliza en el mundo cualitativo para poder aproximarnos a una idea de medición. Entonces, yo, por ejemplo, ¿cómo podría medir el rendimiento académico? Porque el rendimiento académico como tal es un concepto. No, tú eres bueno en rendimiento académico. ¿Qué me está diciendo? Depende. Si estudio ingeniería, no sé, la más yuca que conozco, aeroespacial o mecatrónica, en la uni, y encima soy tuerto, ¿no? Solo veo con un ojo, por ahí aprendo la mitad, o trato de esforzarme más, no tengo que esforzarme el doble. ¿Cuál sería mi medida de rendimiento? Un rendimiento bueno, en esa carrera tan difícil. 14 de repente, ¿no? Pucha, el pata que salga 14 es un genio, ¿no? Hay que llevarlo a NASA. Mi hermano estudió en la uni y el promedio general era 15, ¿no? Quien sacaba 16 ya era un non plus ultra, ¿no? Había que llevarlo a NASA. Pero ¿qué tal yo estuve en una carrera más sencilla, ¿no? Administración de empresas. Entonces, el rendimiento va a tener otra conceptualización. Ahora, ¿ese rendimiento te refieres solo a la nota o te refieres en general? Porque hay alumnos que son brillantes en términos de notas, pero les falta más otras competencias, ¿no? Claro. Les falta más el tema. Así es un error, es un error esa visión de que lo cuantitativo es la nota y estamos mal, pues, ¿no? Porque una evaluación no puede centrarse únicamente en el aspecto cuantitativo, en el aspecto nota. Hay que verlo de manera integral al ser humano, evaluarlo de manera integral. Y ese es el error que hay en el sistema universitario, en el sistema de evaluación, de que solo mide los rendimientos en función a la nota, y esa nota es meramente cuantitativa y solamente es del aspecto cognitivo y únicamente cognitivo, no aborda otro más, aunque su proyecto educativo, proyecto pedagógico, diga, nosotros formamos de manera integral a los estudiantes. Falso, pues. Muy buena tu intervención, Manuel, pero justamente ese es un paradigma. Entonces, yo para pasar de esa entelequia, si ustedes se dan cuenta del rendimiento académico, como bien dice Manuel, de repente, en vez de solo seguir el paradigma clásico, que sería la nota, podría pasar un paradigma más amplio, ¿no? Que sería el rendimiento, pero visto de manera integral, ¿no? En distintas dimensiones. Pero ¿ahí qué estoy haciendo? Estoy pasando simplemente de un paradigma que me transforma mi variable teórica de rendimiento en notas a otro, que agrupe otras dimensiones. Entonces, la potencia de esta matriz es justamente eso, es trabajar lo conceptual, lo ideario, ¿no? Como es la inteligencia emocional, como es el rendimiento académico, como podría ser el desempeño en el aula, como podría ser el aprendizaje en competencia de una determinada habilidad, ¿no? Socioemocional de repente, a algo que yo pueda tangir, algo que yo pueda medir. Si yo, por ejemplo, les menciono el concepto de inteligencia emocional, ¿cuánto es una buena inteligencia emocional? La respuesta lógica sería depende. ¿De qué?
¿En qué escala quieres medir la inteligencia emocional? Tenemos el test de Barón, tenemos el test de Virginia, o sea, depende. Entonces, esa pregunta tan importante es la que le vamos a hacer al GPT, primero definiendo nuestras variables, que van a ser estas de acá, después pidiéndole definiciones conceptuales y operacionales, y después pidiéndole una cosa importante: teorías para poder definir mis dimensiones. Teorías para poder definir mis dimensiones, ¿por qué? Porque ya sea que yo estudie astrofísica, o ya sea que yo estudie cocina o arte, como nuestro amigo, yo voy a necesitar dimensionar, ¿no? Johnny, tú vas a necesitar dimensionar la variable sexualidad, o el entendimiento de la sexualidad, para ser exacto, para poder medirla. Porque, ¿de qué vas a preguntar respecto a la sexualidad? Entonces, tú vas a preguntar aquellos aspectos culturales que tú consideres, ¿no? O la representación, cómo representaban la sexualidad antiguamente, por qué ese falocentrismo, ¿no? En la cultura moche, con sus guacos ahí en Trujillo, ¿no? Entonces podría ser, pero tienes que dimensionar, y seguramente habrán algunos artistas plásticos, o algunos historiadores, o antropólogos que tengan teorías al respecto, en los cuales te vas a tener que basar para poder, ese fenómeno de estudio que has mencionado, poder hacerlo tangible. O sea, pero en qué aspecto lo dimensiono, ¿no? Descriptivo, por ejemplo, he leído mucho, ¿no? Sobre la sexualidad del antiguo Perú, ¿no? Vemos que eran dioses, representación de, estaban generalmente asociados con la fertilidad, ¿no? La lluvia, etcétera, ¿no? Pero estos dioses eran, en la descripción, ¿no? Eran muy eróticos, ¿no? O sea, lo que tendrías que hacer, Johnny, es basarte en una teoría, y esto va lo mismo, siguiendo la misma línea para armar una matriz, en una teoría que te permita justamente dar esa dimensional. Tú mencionas una característica, por ejemplo. En la sexualidad se considera que el erotismo es una característica importante. Ese erotismo viene a ser una dimensión de la sexualidad. Al igual que la nota podría ser una dimensión de rendimiento académico. Pero, profe, yo digo que el erotismo es una dimensión de la sexualidad porque a mí se me da la gana. Y porque yo soy el men. Ya, bacán, lo puedes decir. Susténtalo. Demuéstralo. No, profe, yo lo digo porque yo estoy viendo un antropólogo que ha hecho estudios, ha hecho metaestudios, y él divide a la sexualidad a nivel cultural en estas dimensiones. Ah, y es otra cosa. Entonces yo me voy a basar en estos estudios para poder dimensionar a la variable que yo he decidido estudiar como caracterización del fenómeno al cual me estoy aproximando. Eso es lo que uno llama referente. Así O sea, es. darle un referente a la investigación. Y es como avanza la ciencia. Acuérdense que la ciencia avanza por revisión por pares. Y parte del conocimiento es justamente eso. We are stand on a shoulder of giants, ¿no? Nosotros estamos sobre hombros de gigantes. Sí, Socorro. Sí. Gracias. Bueno, el primero, Con Socorro, después tú, por favor. respecto a esto de la matriz, de iniciarla con la operacionalización, tengo mi duda porque la operacionalización de la variable implica tener un marco teórico definido. O sea, primero tendríamos que tener las teorías y de esas teorías seleccionar cuál es la que le va a dar el soporte. Y en base a esa teoría, luego vendrán, le diré, pues a ChatGPT, de acuerdo a la teoría tal, quiero que lo operacionalices, ¿verdad? Exacto, Socorro. Y es así como se van a armar los prompts. Exacto. O sea, nosotros vamos a tomar el título, vamos a descomponerlo en variables y le vamos a pedir lo que Socorro acaba de indicar. Dame teorías acerca de mis variables.
justamente para hacer lo que acaba de indicar, para poder darle sustento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros podríamos hacerlo como proponiendo nuevo enfoque, bueno, está bien, pero hay que sustentar. Sí, Manuel. Sí. Estimado Julio, bueno, tú dices que la matriz, ya, pero en el caso, vamos a suponer, ¿no? Que yo quiero medir la competencia de los estudiantes en inglés. La Universidad de Cambridge habla de que hay que, para poder evaluar, tiene que considerarse el aspecto del listening, el writing, el speaking y el reading. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tengo ahí los 4 aspectos, pero son aspectos cognitivos. ¿Ya? Son aspectos intelectuales meramente. Y sigo y seguiré obteniendo una nota que siga 15, 16, 17, porque tengo que promediar esos cuatro habilidades. Pero ahí tengo que agregarle, si yo quiero innovar, tendría que agregarle otra teoría, ya, la de inteligencia emocional. Por ejemplo, claro. ¿No? La inteligencia emocional. Quiero también evaluar el aspecto emocional del alumno. Ahí sería otras dimensiones más. Y en ese sentido, estoy utilizando no solamente una teoría, como dicen algunos investigadores, que debe basarte única y exclusivamente en una teoría. No. Yo puedo utilizar una teoría para el aspecto de los 4 habilidades y le puedo agregar todavía una teoría de Vygotsky sobre cómo aprende el alumno en esa interacción. ¿Qué me dice Vygotsky para potenciar esa habilidad cognitiva? Y a eso le agrego un tercero, que sería el aspecto emocional. Serían 3 grandes componentes o subcomponentes o subvariables, llamaría yo, y después tendría que hacer ya la división de esas subvariables en ya dimensiones, ¿no? Claro, y podrías llamar ahí una variable que les agrupe como desarrollo de habilidades en idioma extranjero, ¿no? Claro. Entonces, así es. entonces ahí ya tendría pues tres teorías, necesitaría 3 teorías. Entonces, yo no comparto con muchos investigadores que hablan que no es necesario que te bases en una sola teoría. Para mí ese es un error. Bueno, hay otros también que piensan que sí, que es necesario emplear 2 teorías, 3 teorías, tampoco más, no se puede tampoco, ¿no? Ya. Claro. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias por tu aproximación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descomponer nuestro título. Pero yo lo he compuesto. ¿Para qué lo voy a descomponer? Porque necesito darle al sistema, porque es un sistema, necesito darle los inputs adecuados. ¿Ok? Entonces, se me fue, ya. Ok. Tengo el título, ¿no? Le dijo, he decidido hacer la investigación titulada. Le doy el título. Ahora, lo que le voy a pedir, identifica las variables del presente estudio. No, por ahí. Entonces ya acepto ya. Ok. Ok. Un momentito, chicos, voy a aprenderlo. Ya, no a todos les va a salir así. Como el GPT ya me conoce ya de frente, me da mis variables. ¿Sí? Lo que normalmente les va a salir, y esto es importante, les va a salir la variable y la otra variable. ¿Sí? Entonces, yo voy a tomar estas variables. Todavía, y voy a crear un archivo, que yo siempre estoy acostumbrado a crearlo así. ¿Dónde estás? Tercer módulo, no, acá está. Voy a crear un archivo en Excel. Estos modos son míos. Ustedes de repente lo pueden seguir trabajando en Word, ¿sí? No hay problema.
¿sí? Donde yo voy a poner las variables, ¿no? Acá en realidad no hay variable independiente o dependiente, ¿no? Simplemente es, digamos que un truquito que hace el GPT, al cual no hay que corregirlo, ¿no? Porque si no, le explota el chip. Entonces, ahora recién voy a hablar de la aproximación de la primera variable, ¿no? Que sería la extensión de dominio. Lo que voy a hacer es pedirle distintas teorías que estén definiendo la extensión de dominio. Y también la seguridad jurídica patrimonial. Entonces, esta no era la respuesta que esperaba, me ha dado más de lo que le he pedido, pero voy a pedirle en otro chat para no malograr el contexto de acá, ¿sí? Lo que deberían hacer, chicos, es, tomando en cuenta que les dé una lista de las dos variables, indicarle dame teorías para poder definir estas variables. Esto es lo que se debería hacer, ¿sí? Sino que como ya trabajo bastante con el GPT de frente, me han lanzado las teorías, me ha acotado todo, ¿no? Esto ya es un tema de costumbre, ¿no? Quizá no les salga a ustedes así. Entonces, acá hay bastantes, ¿no? Tenemos la teoría de la funcionalidad y la propiedad, de la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio, teoría de la responsabilidad patrimonial objetiva frente al Estado, de dominio con relación dinámica, y para la otra variable, teoría de la certeza jurídica, de la protección de confianza. ¿Cuál deberíamos escoger? En nuestro caso, tenemos dos cosas particulares. Primero, que el tema está acotado por una ley. Entonces, la definición, en este caso, va a estar dada por esta ley, porque esa es la realidad en Perú, ¿sí? Este ejemplo lo que busca es mostrarles de manera general qué es lo que deberían hacer, ¿no? Porque no siempre van a tener esa acotación. Si yo tendría, por ejemplo, el tema de rendimiento, así bien como Manuel nos ha propuesto distintos enfoques, podríamos decirle, ¿no? Oye, muéstrame teorías relacionadas a rendimiento. Y en base a eso, escoger, ¿sí? En base a eso, escoger. En nuestro caso, como es un tema de derecho, tenemos que escoger la ley de extinción de dominio del 2016, ¿no? La 30477. Es la que tenemos que escoger. Ahora, esto de acá es lo que vamos a discutir, ¿no? Porque estos ya son criterios. ¿Ok? Y la segunda es seguridad jurídica patrimonial. Esto se fundamenta en los artículos normativos 70 y 103 de la Constitución Política del Perú. Eso quiere decir que la definición conceptual tiene que corresponderse con dichos artículos. ¿Sí? Es importante que se entienda eso. Pero si nosotros tuviéramos un tema abierto, por ejemplo, un tema de educación, nosotros tendríamos que ver las teorías y elegir una, ¿no? Elegir una. Ahora, profe, ¿va a dejar de lado otras teorías? No, porque estas que le estoy pidiendo me van a ayudar para el tema de las bases teóricas, ¿no? Pero es una cosa que vamos a ver el día de mañana. A ver si nos alcanza el tiempo para terminar el planteamiento del problema. Ok, entonces, yo ya tengo mis artículos y tengo... Solo una precisión, estimado Julio. Pero Sí. antes de la ley habría que ver lo que es lo que dice la Constitución. Porque yo frente yo no soy abogado, por acaso. Frente al extensión de dominio, yo puedo asumir como juez el control difuso. O sea, me revelo frente a eso, porque me amparo en lo que dice la Constitución del 93. Entonces, yo tendría que tener como soporte teórico lo que dice la Constitución del 93, lo que dicen los tratados internacionales y después recién vendría la ley. ¿No te parece? Sí, esa es la pirámide de Kelsen, ¿no? Ajá, claro. ¿Me permites, Julio? Sí, por favor. Sí, con respecto a lo que dice Manuel,
se trata de hacer un marco teórico, ¿no es cierto? Al momento de sentar las bases, y evidentemente que en el tema jurídico por encima de todo está que hacer la referencia a la Constitución, pero hay, para el tema específico, hay regulación específica, ¿verdad? Y con respecto a las teorías, cuando le pedimos que nos presente las teorías, debemos hacer hincapié en que nos diga quién la propone, cuáles son sus fundadores, no lo sé, porque es necesario poner la teoría y quién la sustenta, quién la plantea. ¿Cómo debo darle la instrucción, por favor? Para el tema de elegir la teoría, sí es un poquito más extenso como tú has planteado, por eso es importante. Imaginemos que estas sean unas variables más amplias, ¿no? Que sean variables que necesiten escoger una perspectiva determinada. Lo que debemos hacer es investigar cada teoría. ¿Por qué? Porque esta es la parte en la que el investigador va a escoger un modo de tratar el fenómeno de estudio, ¿sí? Esta es la parte donde el investigador va a tratar de ver, oye, ok, esta ley se define así, pero ¿cómo la puedo tratar? Entonces, no se trata solo de un prompt, sino tienes que ver una teoría por una teoría hasta que busques o hasta que encuentres de manera sólida la teoría que te genere tus dimensiones. En este caso, lo que vamos a trabajar, en este caso específico, van a ser estas dimensiones. Porque estas dimensiones, ¿cómo las está sustentando? Es lo que vamos a buscar ahora entender, ¿no? Y eso sería el trabajo de explorar una teoría por una teoría si es que tuviéramos otro tipo de variables. Porque definir estas dos variables, ya sabemos, tiene que ser por la ley 3477 y tiene que ser por los artículos 70 y 103 de la Constitución. No hay de otra. Claro. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar en lo que son las dimensiones para poder buscar más información que sustente estas. Y en base a eso, recién vamos a terminar de construir nuestra matriz de operacionalización. Entonces, tomamos estas dimensiones de la primera variable y le vamos a pedir sustenta el dimensionamiento de la primera variable en bibliografía, y ahí sí tendríamos que agregarle, ¿no? En bibliografía, sí, ¿cierto? Bibliografía indexada, ¿no? De artículos indexados. Artículos indexados. Ahí está en Scopus, Pro. ¿Se podría incluir Scopus? Yo creo que no. O sea, te va a coger los que están en, como les mostré en la clase pasada, en Archive, ¿no? Que es esta máquina de que es el tema de Web Machine, ¿no? Pero artículos como tal en Scopus, el GPT no los tiene en la base porque son pagos, ¿no? Sustenta el dimensionamiento de la primera variable en bibliografía y artículos indexados. Profe, y si en caso tal yo hago un análisis bibliométrico y descargo ciertos artículos, ¿cómo podría yo, o queda más difícil de esa manera? No, podría subirlo simplemente. Y el GPT te permite inclusive linkear tus ¿cómo le llaman esto? Te permite inclusive linkear tus discos duros en la nube. Ok, sí. Sí, te permite inclusive hacer eso. ¿Nos podría más adelante mostrar un ejemplo así con los artículos y cómo linkearlos? Claro, es más, ahora yo le voy a agregar la ley, ¿no? Una cosa que podemos hacer acá es agregarle la ley, ¿no? Para que me redacte una mejor definición.
Eso lo voy a hacer después de que sustente esto, ¿sí? Sí, Cristian. Sí, yo también me sumo al pedido anterior, Julio, porque yo también estoy tratando de bajar algunos artículos que afortunadamente tengo acceso a Scopus. Estoy tratando de bajar artículos sobre el tema que estoy desarrollando, ¿no? Digamos así, para darle un poco más de peso a la investigación. Genial, genial. Ok. Ujú. Entonces, a ver, vamos a ver el dimensionamiento de naturaleza jurídica, fundamentos procesales, procedimientos, garantías procesales, efectos patrimoniales. Vamos a ver el sustento. Ahora, profe, ¿por qué empezaba usted con la modalidad proyecto? Lo que pasa es que en la modalidad proyecto, chicos, también uno puede hacer justamente eso, ¿no? Subir los artículos. Subir los artículos. También uno puede subir los artículos. Y ahora vamos a ver esto. Okay. Entonces, a ver, ¿qué nos dice acá? Vamos a leer. A ver, naturaleza jurídica de la extinción de dominio. Este trabajo analiza la extinción de dominio como un derecho subjetivo, de acción real y medio autónomo. Su encaje normativo constitucional y legal. Vamos a chequear. Y esta sí es chamba del investigador, ¿no? Se van dando cuenta, naturaleza jurídica de la extinción de dominio, fundamentos de las causas extintivas. O sea, una dimensión muy interesante de la extinción de dominio sería sus fundamentos. Entonces, digamos que está enfocándose como si fuera un proceso la extinción de dominio. Y es interesante porque justamente el criterio que hemos tomado ha sido doctrinal. Entonces, esto lo está basando en una teoría, ¿no? Más que una teoría, en una investigación, que sería de Gilmar Giovanni Santander, ¿no? Que justamente es naturaleza jurídica sobre la extinción de dominio y sus causas extintivas. Vamos a ver esta persona cómo lo dimensiona, ¿no? Julio, buenas tardes. Mientras vas buscando Sí, una sí. consulta, ¿podría? Sí, claro. ¿Cómo? Este, ¿Es necesario colocar en el título, bueno, estoy entrando a este tema de cualitativo, ¿es necesario colocar en título las palabras percepciones, experiencias, o es tácito ello? Mm, yo te diría que Porque depende mucho. O nos sea, basemos, siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando yo tenga que utilizar cuestionarios para poder sacar la información a los participantes, ¿no? Es necesario en los títulos colocar estas palabras que se basa en la subjetividad. es que las tesis cualitativas buscan justamente explorar de manera objetiva lo subjetivo. Porque lo que se va a hacer acá, por ejemplo, yo el instrumento ya lo tengo pensado, va a ser una entrevista. ¿A quiénes? A los juristas. Entonces, voy a levantar la percepción que tienen del tema, ¿no? Porque el tema de derecho, si bien es cierto, tiene un componente legal, también tiene un componente de criterio jurídico. De criterio jurídico. Así es. Esta tesis no he hecho su matriz. Respondiendo a esa inquietud del colega, Sí. Cuando dice percepción, es enfocarme en una investigación de tipo descriptiva. Entonces ahí cuando hablo de percepciones, ¿qué percepción tiene la población, la población limeña acerca del aparato, ¿cómo se llama? Del gobierno, pero del aparato ejecutivo? ¿Qué percepción? Tengo que recoger opiniones de la población limeña, ¿no? Claro. O por no decir todo limeña, de las poblaciones de Lurigancho, ya, solamente Lurigancho. O algo más chiquito todavía, ¿no? Entonces, ahí sería percepción. ¿Qué piensa, cómo ve, cómo observa el comportamiento del Poder Ejecutivo? Ahí sería una investigación
que tiene un carácter cualitativo, por caer en el nivel descriptivo. No sé si alguien más puede agregar algo más. Claro, claro, claro. Gracias, Pues yo gracias. Sí, quiero sí. agregar algo más también. Por ejemplo, en algunos casos es descriptivo y en otros casos es exploratorio. Por ejemplo, Claro. les cuento un caso, ¿no? Por ejemplo, el tema de salud, cuando hay nuevas enfermedades en el tema del COVID, Ujú. hubo muchas investigaciones que comenzaron como exploratorias a Ajá. través de entrevistas, a través de pacientes. Entonces, es una evolución la investigación. Sí, sí. Exploratorio, descriptivo, o ambos a veces. Ujú. Y respecto si debe ir en el título la palabra percepción, yo te digo depende. Porque hay revistas científicas que aceptan que vayan esas palabras porque facilita su detección. Tú ves un artículo, dice perceptions o dice algo así, vinculada a ese tipo de cosas, tú identificas que es cualitativo y sabes que son percepciones, son opiniones, puntos de vista, particularidades de las personas, de una población específica, ¿no? Entonces, si tú dices si debe ir o no, depende mucho. Haz una revisión de la revista, haz una revisión del repositorio, pero generalmente no está invalidado para que vayan esas palabras. Sí, sí. Claro. Muchas gracias, colega Carlos. Ya. Muy bien, chicos. A ver, entonces, ¿por qué acá encontramos el justificante, ¿no? En el trabajo? O sea, justamente en esta parte, digamos, se distingue, oye, estoy usando la IA para que me escriba la tesis o estoy usando la IA como herramienta para hacer una tesis, ¿no? Tiene distinto. ¿Cómo nosotros estamos sustentando el tema de naturaleza jurídica de la extinción de dominio? Cuando revisamos el trabajo que nos ha dado como sustento, ¿dónde está? Nos damos cuenta de que utiliza una convención sobre esta materia que es de la ONU, ¿no? De Naciones Unidas. Entonces, indica que a razón de diferentes conceptos de decomiso que se encuentran en ordenamientos jurídicos nacionales, algunos de los cuales consideran como una medida preventiva y otras como una sanción. O sea, no es solo una opinión que el autor da, sino lo está sustentando en una posición consensuada. Entonces tenemos base digamos, legal o base, en todo caso, científica. Supranacional. Supranacional. Más que supranacional, Manuel, quisiera decir como que es un metaanálisis, ¿no? Como que no es una opinión aislada de este autor, Claro. sino que es un consenso en cuanto al concepto de extinción de dominio. De un organismo respetable. Claro, exacto. Y eso nos da sustento a la dimensión, por ejemplo, que estamos eligiendo. Profe, pero también habrá teorías sobre extinción de dominio como tal. En este caso, yo considero que no vamos a encontrar como tal, sino Juristas, que... tal vez. Hay juristas Exacto, que tratan, hay exacto, juristas que sí, tratan sí, eso. Si no va a ser juristas, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a ir viendo cada dimensión y vamos a ir dándole un sustento respectivo, ¿sí? ¿Esto para qué? Porque justamente nuestra investigación tiene que tener ese simiente, ¿no? Para Soporte. poder... ese soporte, claro, ese soporte que nos permita Teórico. avanzar, ¿no? Mm. Sí, sí. Ok. En la segunda, la extinción de dominio como sistema legal, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la segunda? Procedimiento judicial y garantías procesales. Procedimiento judicial y garantías judiciales. Ok, no está. Vamos a volver a preguntarle, ¿no? A ver. Ok. Y así vamos a ir investigando sobre el tema para poder estar seguros de cuáles son las dimensiones que debieran tener, ¿sí? Entonces, una vez se tengan esas dimensiones, ¿nosotros qué vamos a hacer con el GPT? Para no seguir dándole de consultas al GPT, vamos a empezar a diseñar la matriz de operacionalización, ¿sí? Entonces, voy a reescribir acá para que no se me pierda la conversación. Ok. Entonces, dame la lista de las variables y sus dimensiones. ¿Sí? Es importante acotar que esto lo estoy haciendo por términos de tiempo, ¿no? Lo que tienen que hacer a partir de acá ustedes es investigar si esas dimensiones se corresponden, ¿sí?
ir chequeando, ir escudriñando hasta que ustedes tengan certeza de que esas dimensiones realmente describen a la variable de estudio. Una vez tengan certeza de eso, hacen lo siguiente, ¿no? Para comenzar a formar esa matriz de operacionalización. Entonces acá ya, sin que le diga nada, me he entregado los indicadores, ¿no? Probablemente ustedes no les entregue eso, ¿no? Probablemente solo les dé la lista. Entonces, el paso siguiente sería, dame los indicadores, ¿no? Dame los indicadores. Lo que pasa es que como trabajo bastante tiempo con el GPT, ya me tiene fichado, ya, sí, exacto. Entonces ya me va dando las cosas de antemano, ¿no? No debería, pero ahí estamos. Entonces, vamos a copiar todo esto para formar nuestra matriz, ¿no? Profe, ¿por qué todavía no le he pedido una definición conceptual? Recién lo vamos a hacer. Pero ese es el paso siguiente, ¿no? Ok, ya. Ahora, forma la matriz de operacionalización. No te olvides de las referencias en APA para las definiciones, para la definición conceptual y operacional. Ajá. ¿Y operacional? No, lo operacional es más una expresión del investigador, claro, exacto, de cómo piensa medir la variable, ¿no? Correcto, correcto. La definición conceptual y que sean las revistas indexadas, además toma el estilo de un gran jurista en la redacción. Ok, vamos a ser pacientes. Ya, acá le ha faltado la definición operacional, ¿no? Que nosotros la vamos a poner, ¿sí? No hay problema en eso. Pero me ha dado bastantes cosas necesarias. Entonces vamos a tomar eso y lo vamos a pegar en nuestro Excel. Pero ¿por qué necesito hacer el Excel? Lo que pasa, estimados, es que el Excel nos va a servir como input. Cada vez que nosotros le pidamos el desarrollo de algo, vamos a utilizar este Excel, para hacer referencia, ¿no? Oye, mira, acá está la matriz operacional. Pero si lo hago en Word cuenta, sí. Podrías hacerlo en Word también. No hay problema, ¿sí? No hay problema si lo haces en Word. Lo importante es que tengas esa matriz para comenzar a darle insumos al GPT para la redacción del planteamiento del problema y posteriores, ¿no? Ahora, también podría ser, Julio, de repente, puedo tener esto en Excel y si veo si las consultas se van por otro lado, puedo regresar. Mira, tenía esto, podemos seguir con esto, le podría decir también, no creo, ¿no? Sí, pero lo aconsejable ahí es que borres, así como yo he borrado, la consulta donde se te ha desviado del tema. ¿Por qué? Porque he visto que he regresado y lo editabas, ¿no? No lo sí, sabía esa parte. Lo he editado consulta, ¿no? y he borrado, digamos, las respuestas que ya se estaban torciendo, ¿no? Porque estaba... Así es. ¿Y esas respuestas cómo las borraste? ¿Se ha sido más o...? Editas el texto. Ya, ok. Y eso hace que se borre, ¿no? Exacto. Y eso hace que se borre. No te va a bajar el número de tokens de la conversación. Eso quiere decir que se va a cerrar en el mismo número de tokens, pero te va a permitir darle un mejor contexto a la conversación, ¿no? Y eso ya es mucho, ¿no? Porque saben que el GPT funciona en base a contextos, ¿no? Entonces, yo ya tengo mi matriz, acá podría afianzar el tema de las... Acá solo me falta la columna de definición operacional, ¿no?
Ok. Entonces, voy a ajustarla al toque. Profe, ¿cómo va a ser la definición operacional? ¿Qué se le ocurre? Le voy a decir que para cada indicador voy a hacer 2 preguntas. Sí, Giovanna, termino esto y te doy el paso. Para cada indicador voy a hacer 2 preguntas, porque si se dan cuenta, tengo 2 indicadores por dimensión. Eso también lo puedo gestionar. Le puedo decir que me haga 3, 4, 5. Profe, ¿cómo se relaciona eso? Ahorita lo vamos a ver en la matriz de instrumento. Y como voy a utilizar 2 preguntas por cada indicador, ahí me va a salir la definición operacional específica, ¿no? Dame, acá le voy a poner, dame la definición operacional para cada variable, sabiendo que usaré 2 preguntas por cada indicador y que mi instrumento, y acá ya, será una entrevista. Una entrevista y una ficha de observación. Sí o no. Veo que utilizas digamos, los componentes de una tesis cuantitativa. No hay problema con eso porque justo yo también estoy estudiando mi doctorado y estamos haciendo la matriz, nos han indicado que la matriz para lo que es tesis cuantitativa es de consistencia y la otra es la matriz de categorización, y también para cuando hacemos la operacionalización. Por ejemplo, yo estoy haciendo una tesis cualitativa, ¿no? Y me han dicho que sean sean categorías. Categorías, subcategorías, reactivos. Dominios. Es lo mismo, yo estoy tratando de solo cambiar las palabras que estás colocando y aplicando las otras. ¿Está bien? Sí. Tu pregunta es muy importante. Te agradezco, Giovanna, como siempre. ¿Por qué? Y eso es algo que solo ya se ha dado cuenta. ¿Por qué el profe utiliza la forma de cuantitativa? Lo que me ha pasado, y esto es una limitación que tiene el GPT, es que cuando uso categorías y subcategorías, a veces no lo entiende el GPT. Ahora, es importante, como dice Giovanna, corregir con propiedad, ¿sí? Para el caso de las, como bien dice, para el caso de las tesis cualitativas, no se dice variable, sino se dice categoría, ¿no? Se dice categoría, no se dice dimensión, se dice subcategoría. ¿Sí? Y tampoco se dicen hipótesis, se dice supuestos, ¿no? Acá ella ha llamado dominios, pero también otra forma de llamarle es reactivos. ¿Sí? Entonces, estamos obteniendo los resultados porque justamente, y ahí va Edgardo una cosa importante, porque justamente tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa mantienen esa lógica de un problema, la variable, descompónla y empieza a darle los insumos al GPT. Entonces, tiene esa misma lógica. Y le llames variable o le llames categoría. Tiene esa misma lógica. Sí, Cristian. Entonces, en ese caso, Julio, ¿recomiendas que vayamos, por más que sea cualitativo, utilizando los términos variables? Sí, yo les recomiendo eso, porque hagan la prueba si no me creen, para que vean cómo les va a hacer renegar el GPT. Y ha pasado también en metodología que el GPT, ya, me traiciona, sí. ¿Y el hecho que le incluyamos variables no va a alterar en algo el enfoque? No, porque es la misma lógica. O sea, justamente, justamente ahí voy, ¿no? O sea, si tú le llamas variable o categoría, ¿qué estás tratando de decir? Que es justamente el nombre de lo que te interesa del fenómeno que has decidido estudiar. El nombre de la parte... de análisis, ¿no? O sea, exacto. Al final es eso, es conceptual. Sí, Edgardo. A ver, Julio, ¿me permites? Sí. Bueno, mire, desde el inicio, pues yo también tenía la inquietud que expresó la joven que me antecedió, y que debemos dejar claro que una variable en investigación es un factor o una característica o una propiedad que puede ser medida, pero que podríamos utilizar el término porque también se consideran que hay variables cualitativas o categóricas.
Y asimismo hay variables cuantitativas, que son aquellas las que se miden. Entonces, acá estaríamos nosotros utilizando las variables cualitativas, es decir, que no usan números, sino que se van a describir las características o categorías. Por ejemplo, cuando los aspectos son dicotómicos, sí o no. Ahí serían unas variables cualitativas, pero debemos dejar claro que cuando se utiliza acá en esta matriz de operacionalización, estamos hablando de la variable que se mide desde el punto de vista cuantitativo, porque no es lo mismo hablar de una variable que hablar de una categoría, y no es lo mismo hablar de una dimensión que de una subcategoría. Ahí debemos tener claridad en eso. Sobre todo, mire, que cuando nosotros trabajamos con los aspectos cualitativos, nosotros no vamos a utilizar indicadores. Eso lo debemos dejar claro. Y muchísimas gracias, Edgardo. Muchísimas gracias por tu precisión. Sí. Ahora, yo te haría la siguiente reflexión, ¿no? Tú estás correcto a nivel teórico. Eso creo que nadie lo duda. Sin embargo, acuérdate que el GPT no te entiende desde el punto de vista de la esencia. Es decir, que no razona. ¿Te das cuenta? Entonces, yo te invito a que hagas la prueba en el GPT y trabajes con categorías y subcategorías. Y trabajes el tema metodológico. Te vas a dar cuenta cómo genera una desviación o no te va a entender plenamente. Porque a nivel teórico, como te vuelvo a decir, tú estás correcto. Al igual que, si te das cuenta, me ha puesto variable independiente y dependiente. Eso debería ser así, si estamos hablando de una tesis cuantitativa, pero cualitativa, no, ¿verdad? A nivel teórico, no debería ser así. Pero el GPT tiene deficiencias en entender, digamos, las cosas que son más complejas a nivel de razonamiento. Ahora, yo sugeriría respetuosamente que trabajáramos, todas las investigaciones van a tener cortes cuantitativos y cualitativos, todas, independiente que una tenga pues una mayor orientación sobre un enfoque, pues entonces abordemos la metodología mixta en todos los trabajos y entonces operacionalizamos de la forma como lo estás haciendo y complementamos con el aspecto categórico. Es decir, que el mayor peso, según lo ha establecido usted, va hacia lo cuantitativo, pero que al mismo tiempo podríamos utilizar lo cualitativo, porque yo estoy plenamente seguro que yo le presento una matriz de operacionalización de variables a un jurado de tesis y me hacen la pregunta de que cuál es mi enfoque metodológico y yo digo que es cualitativo, me echan la tesis para atrás. Ya. Pero estamos hablando del GPT, Eduardo, no pierdas el foco. Sí, ¿no? O sea, yo a nivel de teoría Julio, estamos de acuerdo. Es que yo estoy contigo en el sentido que la matriz me va a permitir a mí obtener todo el aparato teórico, el sustento, la columna vertebral del proyecto. Me lo va a dar de esta forma como tú lo estás haciendo. Pero metodológicamente para redactar el GPT. Para redactar en el GPT. Okay. No para sustentar ni para eso. Eso es otra cosa. Pero sí, pero de todas maneras, estamos aquí en un proceso de desarrollo de tesis con inteligencia artificial. Independiente que utilicemos la inteligencia artificial para desarrollar nuestro proyecto de tesis, debemos tener claridad metodológica. Claro, eso es cierto. Y la vamos a tener, Eduardo. Okay. Muchas gracias. Y yo quiero que sepa algo, Julio. Lo que yo aporto es de una manera constructiva, porque lo que quiero es que todos quedemos con la parte conceptual clara. Eso es lo que yo, y de hecho, pues aplaudo la intervención que hizo la compañera que me antecedió, porque era que la inquietud la tenía desde el inicio, pero no quería participar. Vale, pues. Gracias. No, siempre participe, Eduardo, por favor. Es valiosa tu opinión. Muchas gracias, María. Sí, Cristian. Dejé un comentario en el mensaje, en el chat, pero continúa porque en verdad está bien interesante. A ver, Cristian, Edgar, y continúo, ¿sí? Sí, Julio, una pregunta rápida nada más. Y quizás para ir despejando
duda que puedan tener algunos compañeros, ¿crees que sería recomendable que en los prompts que se van dando se haga la precisión o la mención reiterada de que es cualitativa o cuantitativa la investigación? No. Lo que pasa es que, a ver, lo que dice Edgardo a nivel teórico es algo correcto, ¿sí? Eso no lo tienen que perder de vista, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que investigar y tenemos que ser bastante serios en temas ortodoxos, mejor dicho, en temas metodológicos. Pero estás tratando con una máquina que no está entendiendo a nivel esencial. ¿Me entiendes? Entonces, lo que tú estás haciendo ahorita es dándole variables como insumo. Más que variables, estás dando ítems, estás dando datos. Entonces, tu preocupación tiene que ir orientada a los datos críticos para que su proceso funcione. Es como un enfoque un poquito distinto, ¿no? Por eso yo les digo, a ver, voy a ser más claro, es como un enfoque operativo de lo que es una tesis. Pero todos sabemos que las tesis no tienen un enfoque operativo como tal para desarrollarse, porque tienen un enfoque novedoso que somos nosotros los investigadores. Y ahí sí, obviamente, hay que ser estrictos teóricamente, ahí sí tenemos que tener cuidado con distintas cosas, ¿no? No digo que no se tenga que tener cuidado como le estoy enseñando, sino dense cuenta que yo les estoy enseñando a meter los prompts adecuados para tener un resultado que sea medianamente aceptable. Ok, listo, entendido, Julio, gracias. Sí, Edgar, y continuamos. Gracias, Julio. Yo he leído de que en la clasificación de variables hay variables no paramétricas que generalmente se utilizan para el método cualitativo y las variables paramétricas para las cuantitativas, que necesariamente tienen unidades de medición. Bueno, yéndome ya a la segunda o a la otra pregunta. Una vez definida la variable independiente con sus dimensiones y la variable dependiente también con sus dimensiones, le puedo pedir al ChatGPT que me prepare una tabla de operacionalización de variables. ¿Qué tan confiable es si además yo le pido, digamos, la parte de la definición conceptual, incluyendo la metodología AP, etcétera, y relacionándolo incluso con que la información puede provenir de revistas indexadas? Gracias. Sí, Edgar. Lo acaba de hacer el GPT. Justamente, o sea, todo lo que les he mostrado hace un momento, o lo que hemos visto en esta clase, ha sido para conseguir esto, ¿no? Justamente lo que tú mencionas. Ahora, el nivel de confiabilidad sí siempre hay que hacer doble checking, ¿no? O sea, es decir, hay que irse al documento, hay que verificar que el concepto esté así. Y si no está, subirle el archivo, ¿no? Subirle el PDF que tú vas a buscar, obviamente, como investigador, y poderle y sugerirle que especifique sugerirle que especifique el concepto, ¿no? Del PDF. Y si no lo hace, tú lo vas a tener que hacer manualmente, ¿no? Pero en general, sí es acertado. No me ha fallado a mí, si es que sigues los pasos que he mostrado en la conversación. Porque, a ver, insisto, o sea, si yo fuera un ortodoxo metodólogo, puedo escribir una tesis, genial, pero ahorita estoy usando una IA para hacerlo. Entonces, mis métodos no tienen que ir tanto a la rigidez metodológica, sino a la claridad con que esta herramienta va a trabajar conmigo. Obviamente también cuidando la metodología, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? Y de ahí le agradezco a Edgardo, ¿no? el poder ser incisivo en esa parte, ¿no? Entonces, sí te entrega una matriz apropiada, estimado. Y aquí está, de hecho, ¿no? Aquí está, de hecho. Ahora, esta conversación la voy a copiar y la voy a pegar también para que ustedes la tengan en los archivos del curso, ¿sí? Para que vean los prompts y todo eso. Bueno, chicos, son las 6:50 y yo tengo clase a las 7, así que quiero descansar un ratito la gargantita, pero por favor, Estimado Julio, Manuel. antes que te vayas, antes que te retires,
pero esa información que tú has bajado con la inteligencia artificial, tú tienes que verificarla, comprobarla que es realmente verdadero, ¿verdad? Así es. Y justamente esa es la labor del investigador. Claro. Justamente esa es la labor del investigador. Y por eso yo desde el principio les indicaba, o sea, no se crean que todavía estamos en la época del Skynet, ¿no? Porque así como yo les comento que la IA tiene problemas para distinguir entre categoría y variable, y cuando uno le pide metodología cualitativa, no te va a entregar buenos resultados, no porque, a ver, yo les comento la experiencia, pueden intentar hacerlo, pero van a ver las dificultades que va a generar, ¿no? Porque justamente a la IA le falta lo que todos nosotros, los que estamos en este curso y otras personas que se dedican a la investigación tenemos en común, que es que somos seres humanos y entendemos las cosas de una manera más amplia, más profunda. Entonces, hay que tratar de adaptarnos al modo de, digamos, trabajo de la IA, ¿no? Si es que la queremos utilizar como herramienta, ¿sí? Cierro con eso y agradezco a cada uno de ustedes la paciencia y también sus intervenciones. Nos vemos el día de mañana. Ok, gracias, profe. Gracias. Gracias, Julio. Chao, compañeros. Gracias. Sí, también, compañeros. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, hasta mañana.